Segundo bloque de nuestro programa, y este bloque es 100% pampa húmeda. ¿Por qué? Bueno, porque estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto para interiorizarnos acerca de lo que está dejando la campaña del cultivo de trigo en nuestra zona, con un arranque muy prometedor. Después la cosa tuvo algunos nubarrones. Finalmente los rendimientos parecen ser bastante interesantes. Alberto Malmantile, sobre la campaña de trigo, esto nos decía. Sí, la verdad que sorprende cómo cierra la campaña. Para hacer un poquito de historia, si nos remitimos a la siembra de trigo, para lo que fue el departamento General López, se mantuvo la superficie de trigo sembrado con respecto a campañas anteriores. Lo interesante que fue al principio fue evaluar o mirar el lote, la cantidad de agua que tenía, haciéndose algunos monitoreos. Los perfiles estaban dando que estaban en un 90-95% de agua útil, que bueno, eso estaba ideal para la siembra de trigo, si bien como estamos acostumbrados, por ahí no nos estaba acompañando precio ni demás, pero bueno, muchos productores, muchos colegas y empresas han decidido sembraron. Y bueno, ahora nos estamos encontrando con lo que por ahí ahora te remitís a los libros y te está diciendo que si para un suelo de acá de Venado Tuerto, donde a 1,50 m, 1,80 m podés captar con un 90% de agua útil 200 milímetros, que te reserva 200 milímetros del suelo, es lo que te daría para tener un trigo entre 35 y 40 quintales. Y la verdad que recién arrancamos a cosechar, pero bueno, están rindiendo eso. En algunos sectores un poquito más pobres, que están en 35, 38, y hay lugares que están sorprendiendo hasta arriba de 40. Que bueno, eso es interesantísimo. Ahí vemos todo lo que hace el cultivo de trigo, ¿no es cierto?, en el suelo, desde mantener rotaciones hasta ver que es un cultivo noble que te devuelve, cuando tiene las condiciones óptimas, te lo devuelve. Pese a que septiembre tuvo cero lluvia, sí, por lo menos acá en Venado Tuerto, ¿no? No, sí, con cero lluvia. Agosto y septiembre, que es donde vos esperás un 30 milímetros, un 25 milímetros, que es lo que te genera que decís, bueno, te puede pasar de rendir 25 quintales a 40 el trigo. No lo tuvimos. Y bueno, nos estamos encontrando con esto, ¿no? Con que la verdad que el cultivo se comportó muy bien, sanitariamente nos acompañó, un año bastante frío y seco, hizo que no tengamos, en algunos lugares hemos encontrado problemas de enfermedades, básicamente de rollas, donde sí fueron tratados los trigos, bueno, pero en otros lugares que no hubo, se monitoreó y bueno, no se aplicó nada. Así que bueno, un pequeño gasto menos para el productor, sabiendo que el precio no nos está acompañando al rendimiento, ¿no? Porque hoy para salir derecho por ahí necesitas, según la tecnología con que lo hiciste, ¿no?, pero por ahí necesitas 35 quintales de trigo, que bueno, rindiéndote lo que te puede rendir ahora en 35, salva la ropa, y en 44, 43, 50 hace una pequeña diferencia, ¿no? Con Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto también estuvimos analizando la campaña de maíz. Ustedes saben que en nuestra zona, por una cuestión hasta te diría cultural, ¿no?, el maíz se siembra de manera temprana, tenemos muy poco maíz tardío o de segunda, y bueno, analizamos un poquito cómo viene evolucionando ese cultivo. Bueno, la chicharrita sí causó una parálisis total del cultivo. La verdad que fue una de las cosas importantes de INTA, que se salió muy temprano a tratar de quitar el pánico que había sobre el cultivo de maíz. Se empezó a monitorear muy temprano también desde muchas instituciones, que eso fue buenísimo. Y bueno, la idea era sembrar, ¿no? Siguiendo los monitoreos, no la teníamos en el lote, incluso hasta ahora no se encuentra, o se encuentran muy pocas. No la teníamos en el lote, y bueno, entonces la idea era tratar de mantener, si bien sabemos que este es un departamento bastante maicero, la idea era mantener la superficie y la idea era sembrar lo más temprano posible. Después hubo también que cuando tuvimos una lluvia
que fue poca, ahí sobre octubre, tuvimos que parar a algunos sobre octubre, perdón, sobre septiembre, creo que fue fin de septiembre o principio de octubre, tuvimos que también parar y decir, bueno, che, escúchame, hay fecha de siembra hasta el 20 de octubre, después del 20, pero bueno, la capacidad de maquinaria que hay acá en la zona, te diría que se sembró, desde el 20 de septiembre al 20 de octubre se sembró toda la superficie de maíz, no se redujo, te diría que no se redujo. Estamos hablando ahora de también empezar a hacer algunos maíces tardíos, donde generalmente se hacían, porque todo lo que venimos monitoreando nos viene dando negativo. Así que bueno, la idea es seguir y que el cultivo siga creciendo, ¿no? El estado del cultivo en general, por lo que se ve, es realmente muy bueno, ¿no? Sí, el estado del cultivo es excelente. Desde siembra, el que fue apurado, que salió a sembrar fines de agosto con poca humedad, principio de septiembre, me hacía acordar Entre Ríos, que te siembra en agosto. Bueno, esos maíces están en un estadio de B10 con 1 metro de altura, B8, B10, que están impresionantes. Y bueno, lo último que se sembraron sobre el 20 de octubre están en B3, B4 y están impresionantes. La verdad que para un evento niña como se lo venía viendo, que nos venga lloviendo cada 10 días es una locura. Si bien sabemos que está lloviendo muy dispar, pero bueno, llueve y bueno, la verdad que se recuperaron perfiles, se recuperaron lagunas, que eso es interesantísimo. Se empezó a recuperar algo de napa, no una locura, pero se empezó a recuperar algo de napa y bueno, eso hace que el cultivo se vea como se ve, ¿no? Finalmente, con Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto hablamos de la implantación del cultivo de soja, un cultivo que arranca con algunos problemitas de calidad de semilla, pero que por lo que se está viendo se han podido corregir en gran parte por el uso de terápicos de semilla. Alberto Malmantile, sobre la campaña de soja, esto nos decía. En un capítulo aparte fue el tema semilla. El año pasado, la verdad que sobre la cosecha primero tuvimos ahí en los primeros días de febrero, un apriete de altas temperaturas, que ahí, por lo que estuvimos hablando con fisiólogos y gente de laboratorio, que fue uno de los daños que vos también ves ahora en semilla. Y después sobre el final, que tuvimos esas 15, 20 días que llovinaba y no se podía cosechar, que pensábamos que podía ser como hace 7, 8 campañas atrás, que hubo un mes y medio temporal. Bueno, la semilla que vos te encontrás ahora, o todo lo que nos han traído acá para analizar o para ver, las estás viendo que tiene muy bajo PG. Lo que sí dijimos, lo que sí tratamos de hacer hincapié este año, y hablamos con gente del laboratorio, que los bajos PG, si bien había PG muy bajo de 40 o 50 y también bajo de vigor, lo que estábamos viendo que cuando vos curabas con algún fitosanitario, fungicida básicamente, levantabas un 20, un 25, un 30% de PG. Entonces una semilla que vos estabas en un 75, 80, podías llegar a lograr 10 puntos más o 12 puntos más. Entonces bueno, la idea era que no se siembre así nomás la semilla, que sea tratada, y bueno, eso hizo a que se haya mejorado mucho. Todo lo que se sembró está excelente, porque se sembraron previo a alguna lluvia. Son muy pocos lotes lo que sembraron y hubo una lluvia que no estaba prevista en ningún lado, que fueron 25 milímetros, que fue un baldazo. Bueno, fueron muy pocos lotes lo que se sembraron justo esos días antes de la lluvia, que fueron un poquito lo que estuvieron un poquito más complicados, que en algunos lugares hasta se tuvo que pasar algún implemento para mover un poquito el suelo porque se había planchado. Pero después todo lo que se ve de nacimiento es excelente. Y como te decía con maíz, en 15 días desapareció la siembra de soja, se sembró, te diría que se sembró casi todo ya. Hay que cuidarse de bolillera ahora, ¿no? Sí, tal cual, bueno, es un insecto que lo venimos viendo y ya lo sabemos manejar, ya hay, los monitoreos que estuvimos haciendo, ya hay en B2, en hoja unifoliada, ya empezamos a ver, hay muchas sojitas que están en B1, B2, la más temprana. Y bueno, a seguir monitoreando, ¿no? Hay tecnología para trabajar sobre el cultivo, hay mucha. Cerramos este segundo bloque de nuestro programa, ya seguimos con más Tranquera Abierta.